¿Cuál debería ser la función? Porque en varias parroquias como que no entienden el servicio de un ministro extraordinario. Llegamos a veces a distorsionar la misión de un ministro. Y entonces, cuando se nos pide, por ejemplo, fuera de la misa, algo que es la liturgia de la palabra, muchos ministros la confunden como realizar una misa. Y muchos ya se sienten sacerdotes, ministras que ya se sienten religiosas y no las toques porque ya son santas, o a los ministros no los toques porque ya casi se sienten consagrados. No, mijitos, déjenme decirles algo y perdón que se los diga, yo también soy un laico comprometido, yo no soy sacerdote y sin embargo respeto el papel que me toca, porque hay ministros que pues ya por mucha preparación que tienen, porque el sacerdote siempre les confía las liturgias de la palabra, ya se sienten casi como otro sacerdote. No, hay un proceso, ¿sí? Para ser sacerdote hay que prepararse muchos años, y no solo muchos años, hay que ser ordenado, consagrado, de manos, ¿sí? Para poder dar la comunión, y no solo la comunión, la consagración. Ya estamos hablando de otro asunto, pero no se sientan que no los puede tocar nadie. Bien, ese es el problema. Cuando no entendemos bien nuestra misión concreta va a estar dentro de la comunión con los enfermos. En celebraciones dominicales, en ausencia del sacerdote también, pueden recibir el encargo oficial del obispo de presidir la celebración de la palabra y distribuir a sus hermanos la comunión. Es esto mismo, hacer la liturgia de la palabra. En los domingos también lo pueden hacer, ¿ok? Cuando llega a faltar el sacerdote, el ministro puede realizar la liturgia de la palabra, ¿ok? Bien, ahora hay diferentes circunstancias aún. Ya lo hemos hablado dentro de la misa en otro episodio, pero solamente toco algunos puntos importantes que me interesa que ustedes sepan. Miren, dentro de la misa hay diferentes formas de que un ministro extraordinario pueda servir, porque también el ministro tiene que entrar a ayudar directamente a distribuir completa la comunión cuando el sacerdote que está presidiendo la celebración ya es un sacerdote grande de edad, ya no puede estar de pie tanto tiempo, pues le ayudamos a distribuir la comunión. Cuando el sacerdote a lo mejor está ausente, ¿sí? O a lo mejor está enfermo, se siente mal, ¿sabes qué? Ustedes den la comunión, ahí se da la comunión, ¿no? Pero sobre todo son estas cuestiones, ¿no? Repartir la comunión cuando haya muchas personas, cuando falten el sacerdote o los ministros, o debajo de las dos especies, cuando el sacerdote pues no puede agarrar el copón y el cáliz, pues el ministro le va a ayudar con el copón. Pero también hay otras circunstancias cuando estamos hablando de una edad avanzada, un sacerdote anciano o un sacerdote que está enfermo, por sus facultades celebra, preside, pero ya no distribuye la comunión por cuestión de que pues ya no pueda aguantar mucho tiempo de pie, ¿ok? Bien, pasamos al siguiente punto. Todas las funciones litúrgicas de este ministerio extraordinario de la comunión obedece al deseo de ayudar a que la comunidad cristiana celebre mejor la Eucaristía. Se puede decir que la primera motivación es la utilidad pastoral, ayudar a repartir la comunión cuando son muchos los fieles a recibirla, favorece el que la celebración sea ágil, proporcionada y no innecesariamente larga. O cuando la comunión se realiza bajo las dos especies, que con la ayuda de los ministros laicos se puede realizar mejor. Todo esto busca, y lo voy a poner acá con plumón azul, que todo sea de una manera, que toda celebración se realice de una manera práctica, ¿sí? Porque imagínense que van a comulgar 500 personas en una celebración. 500 personas van a comulgar en la celebración y hay que estar esperando hasta que el último termine de comulgar y estamos esperando. Está bien, vamos a estar cantando y todo, pero es, dice acá, es un tiempo innecesariamente largo. ¿Para qué? No es necesario. Entonces hay que agilizar la distribución de la comunión a través de los ministros. Sé que esto es muy criticado por nuestra misma iglesia. Hay laicos como nosotros. Laico es una persona que cree en Dios y está bautizado en la Iglesia Católica. Eso es un laico. Pues todos los laicos que pertenecemos a la Iglesia Católica somos los mismos que criticamos este servicio. Es un servicio muy importante que lo ha determinado la Iglesia Católica. Pero ¿por qué seguimos a estos tiempos criticando y juzgando a nuestros hermanos ministros
que yo no voy con el ministro, yo me formo en la fila del sacerdote. ¿No les ha pasado? Y nos formamos en la fila del sacerdote y no nos formamos en la fila del ministro. A ver, queridos hermanos, ustedes hicieron un voto de obediencia el día de su bautismo y lo reafirmaron el día de su confirmación. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo su Hijo? Sí, creo. ¿Creen en la iglesia, que es una, santa, católica? Pues, sí creo. Cuando ustedes dijeron sí creo, se amolaron. Ustedes dijeron sí creo en lo que la iglesia dice. La iglesia ha dicho, a ver, pongamos a ministros para agilizar este asunto, para que no estemos perdiendo el tiempo y la celebración sea más ágil. Claro, si después de la celebración ustedes deciden ir al sagrario y estar 20 minutos o 30 minutos de rodillas ante el Santísimo Sacramento, o estar ahí en las bancas del templo leyendo su Biblia o rezando la liturgia de las horas, bueno, ya es su asunto. Pero no vamos a generalizar todo, a que toda la gente se esté esperando en la misa para que esperemos a que distribuya la comunión el sacerdote, un sacerdote para 200 personas. Nos llevaremos fácil 40 minutos solo distribuyendo la comunión y cantando. O sea, si quieres cantar en otro momento lo puedes hacer, si quieres quedarte lo puedes hacer. Pero no generalicemos. Hay gente que a lo mejor va a decir, ok, yo tengo otras cosas que hacer, me voy y al ratito regreso a hacer oración o hago oración en mi casa. Pero es cuestión de cada quien. El punto es que la iglesia ha tenido a bien actualizar estas normas litúrgicas y decir, ok, vamos a ser ministros laicos que distribuyan la comunión para agilizar esto. El problema es que nosotros dijimos algún día en nuestra confirmación, sí creo en la iglesia, sí creo en mi iglesia, que trata de hacer a bien cosas para nuestro beneficio. Y la situación es que al día de hoy seguimos sin creerle a la iglesia. Y cuando vamos a misa el domingo, nos formamos en la fila del sacerdote. Y vemos filas de los ministros laicos que están vacías. A ver, queridos hermanos, ¿por qué participamos en la fila del sacerdote y en la fila del ministro no? Qué incoherentes somos. Y eso es un pecado. Porque lo que dijimos algún día en esa renovación de nuestras promesas bautismales, creo en la iglesia, definitivamente es un hecho que no estamos creyendo en nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia nos pide, oye, hay que agilizar el tiempo, oye, hay que mejorar nuestra liturgia, por lo tanto, comulga con el ministro. Yo creo que debería de haber ceremonieros en todas las misas. El ceremoniero es aquel que dirige la orquesta, ¿sí? Para que me entiendan. El que dirige la liturgia. Y esto lo llegamos a ver sobre todo en celebraciones muy importantes, con el Papa Francisco o en las catedrales donde participa el obispo. Pues en este tipo de celebraciones litúrgicas, donde hay un jefe litúrgico de otro grado, vemos al ceremoniero vestido tipo de monaguillo, con un atuendo color tipo violeta, moradito, rosita, con otra túnica blanca, ¿no? Tipo monaguillo. Bueno, ellos son sacerdotes ceremonieros, pero yo creo que debería de haber también, no sacerdotes, sino monaguillos, dentro de los mismos monaguillos, o la que es la encargada de liturgia, vestirse de ceremoniera, para que pueda dirigir la liturgia en cada comunidad. ¿Para qué? Para que en el momento de la comunión se pare en medio del sacerdote y del ministro, o de los ministros que haya, y ella sea la que vaya dirigiendo. A ver, acá está la fila larga del sacerdote, de aquí para allá ustedes pásense con el ministro, de aquí para allá váyanse con el otro ministro. Y yo les estoy ordenando, porque tengo ese poder dentro de la liturgia. Entonces váyanse para acá, pásense para acá. Y el problema es que muchos se forman en la fila del sacerdote sin conocer los antecedentes litúrgicos del por qué hemos puesto ministros. Mira, no te fijes si el ministro es más pecador que el sacerdote, si el sacerdote es más santo que el ministro, si está más preparado el sacerdote que el ministro laico. Mira, nosotros no nos tenemos que fijar en eso. Nosotros tenemos que ir y obedecer lo que manda la Santa Madre Iglesia. Porque tú dijiste, yo creo en mi iglesia, entonces obedece a tu iglesia. Y si no, vete a confesar, porque si tú eres de las personas que en algún momento dijiste, yo me formo con el sacerdote, yo no me formo con el ministro, eso es un pecadote bien grandote, porque no le estás haciendo caso a la iglesia. Por lo tanto, vete a confesar.
Porque eso que dijiste, solamente lo dijiste de dientes hacia afuera, de, sí creo en la iglesia que es una santa católica, pero no es cierto, no le estás creyendo. Creámosle a nuestra iglesia. Nuestra iglesia ha propuesto todo esto para que agilicemos el proceso de la distribución de la comunión y que todos nosotros participemos plenamente de este acto litúrgico, que no nos lleve tanto tiempo porque perderíamos más tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ese lado, es recomendable que tengamos conocimiento del por qué participar dentro de la comunión con un ministro. Y recuerden, es agilizar el tiempo. Entonces, si la Santa Madre Iglesia lo manda, vamos y participamos en la fila que me toque, ¿no? O sea, independientemente del sacerdote, ¿no? Digo, si al final como laicos juzgamos quién es más santo que otro, miren, se asustarían si yo les contara historias de sacerdotes que son más pecadores que ministros extraordinarios laicos. Y créanmelo, se los digo de verdad, ¿sí? Hay sacerdotes tristemente, o sea, y lo digo tristemente porque no me alegro, no me enorgullece, pero sí hay sacerdotes en nuestra iglesia que lamentablemente llevan una vida pecaminosa peor que la de un ministro extraordinario. Y con esas mismas manos consagradas nos está dando la comunión. Pero esto no es para escandalizarse. Esto es para que entiendan que el distribuir la comunión no depende de quién es más santo que otro, no. O quién está más preparado que otro, mira, no. Porque al que recibes es a Cristo. No estás recibiendo al ministro ni estás recibiendo al sacerdote. Estás recibiendo a Cristo en tu vida.